Repaso sobre las lecciones de escuela dominical. En este repaso veremos algunos puntos importantes. Primeramente, recordaremos que el tema general fue una iglesia viva y activa. Durante el trimestre se estudiaron dos temas de suma importancia: el Espíritu Santo y la Iglesia de Dios. Temas que fueron reforzadas con las pláticas audibles sobre figuras del Espíritu Santo y figuras de la Iglesia, los comentarios de la buena parte, las exposiciones correspondientes a las predicaciones y estudios bíblicos, todas ellas basadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cada una de ellas han sido de gran bendición para todos aquellos que las escuchamos. En relación al tema sobre el Espíritu Santo, iniciaremos recordando que el Espíritu Santo ha estado presente en toda la obra de Dios desde el principio. En tiempos pasados sabemos que el Espíritu Santo descendía sobre personas elegidas por Dios, los cuales hicieron portentosos y maravillosos actos, mostrando con esto que el poder de Dios estaba obrando sobre ellos. La persona o profeta era inspirada por el Espíritu Santo. Este hablaba, comunicaba el deseo de Dios y también sus bendiciones, sus juicios y promesas. Cumplido su propósito, se iba de ellos porque era una relación transitoria. Hoy en día esto no es así, ya que sabemos que la gracia destinada a nosotros es que el mismo Señor Jesucristo dijo: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Juan 14, 15 al 17. Y agrega: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Juan 16, 7. Palabras dichas por el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Recordemos que el Espíritu Santo nos es dado como un don y es dado a todos los que le obedecen. Hechos 10, 45 y 5, 32. Y también el Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 1 al 12. Otra bendición que se recibe lo dice el texto: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Creemos que como creyentes e hijos de Dios y teniendo el poder del Espíritu Santo en nosotros, también somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo y debemos dar testimonio fiel de las grandes cosas que ha hecho en nosotros con su gran poder. Es por esto que como testigos debemos proclamar y no quedarse callados. El apóstol Pedro dijo: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Nosotros no somos testigos presenciales como los apóstoles, pero sí somos testigos desde el momento que depositamos nuestra fe en Él, porque nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Otra de las cosas que recordamos es el tema de la oración. A eso fueron al templo Pedro y Juan a la hora de la oración, y estando en esa acción de la oración y reverencia ante Dios, compartieron el poder del nombre del Señor Jesucristo y sanaron a un hombre cojo, y más adelante en el poder del Espíritu Santo hablaron con denuedo, con valor el Evangelio del Reino y glorificando el nombre del Señor. Vimos y confirmamos lo ya conocido por todos, que el Espíritu Santo es una persona, por lo tanto manifiesta todos los atributos de una persona porque tiene voluntad, conocimiento, inteligencia, palabra, amor. También hace las funciones de una persona porque revela, enseña, da testimonio. Y también recibe el trato de una persona porque le prueban, le resisten, lo contristan, blasfeman contra él y le mienten. Este fue el caso de Ananías y Zafira, los cuales recibieron el juicio de Dios por haber mentido y tentado al Espíritu Santo. Hago la observación que todos los atributos citados del Espíritu Santo, con sus citas bíblicas correspondientes, las encontrarán en el cuaderno Conociendo al Espíritu Santo, editado por El Sembrador. No olvidemos que el Espíritu Santo nos es dado no como premio, sino como fuente de poder para mejorar el servicio,
que por gratitud y amor se debe dar al Señor y tener siempre en la mente y en el corazón, no entristecer o contristar al Espíritu. Efesios 4:30. O bien por la indiferencia, actitudes inadecuadas y falta de fe, apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Para no caer en estas acciones, se debe buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo, lo cual va ligado a nuestro servicio. Hacer la voluntad del Señor, Efesios 5:18, y sobre todo nos debe motivar a la adoración y hacer un compromiso con el Señor, ya que la condición de estar lleno está relacionada con mi rendición a la voluntad de Dios y no a mis esfuerzos personales. Dentro de los planes del Espíritu Santo, vimos cómo el Espíritu nos lleva por el camino más adecuado y así cumplir con los propósitos de Dios, y no hacer nuestros propios planes y proyectos que muchas veces son de poco beneficio porque no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Es por esto que la preocupación del apóstol Pedro era que sus decisiones o sus acciones pudieran estorbar a Dios. Por tanto, debemos ser cuidadosos acerca de lo que hacemos para que lo que hagamos sea algo útil y no un estorbo para que la voluntad del Señor se cumpla. Hechos 11:17 nos dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Recordamos que Pedro había aprendido a través de una visión enviada por el Señor y por eso, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 10:34 de Hechos. Aprendamos pues a ver lo que es importante para Dios, para que así nos veamos todos iguales ante el Señor y no hacer diferencia entre unos y otros, ya que si nos comparamos con otros vamos a notar diferencias, pero también recordemos que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Eso es lo importante para Dios y debe ser para nosotros, el corazón del hombre. Sobre el tema la iglesia, estudiamos el nacimiento de ella, la cual nos da hermosos ejemplos que nosotros como iglesia debemos analizar su conducta, sus buenas costumbres, quedándonos o imitando aquellas que nos servirán para la sana edificación. Hemos de aprender que somos miembros de una iglesia y por lo tanto debemos estar unidos y concertados como miembros de un cuerpo, sin funciones aisladas e independientes, sino con actividades propias para la ayuda mutua de todos y cada uno de sus miembros. 4:16 de Efesios. Y así ir creciendo en número, pero más crecer espiritualmente hasta ser una iglesia viva y activa, y no en una iglesia dormida, pasiva y peor aún, dividida y haciendo cada quien lo que mejor le parece. La iglesia primitiva, como se ha dicho, nos da grandes ejemplos de fe, unión, apoyándose unos a otros, reunidos para orar por los siervos y hermanos en necesidad, siempre dispuestos a ayudar, como lo hicieron las iglesias de Macedonia, que a pesar de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, quienes con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8 del 1 al 3. La iglesia de Colosas siempre, llenos de fe en Cristo Jesús y del amor que se tenían unos a otros, dando testimonio de su amor a Cristo y a la iglesia. Colosenses 1:4. Razón por la cual el apóstol escribió diciendo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Para enfatizar el concepto iglesia, cada uno de sus miembros debe cuidar su testimonio, su amor y servicio al Señor y a los hermanos, siendo ejemplo no tanto como individuos, sino como iglesia. Por lo tanto, debemos dejar el individualismo y veámonos como miembros de una iglesia donde Cristo es la cabeza, el que la gobierna y al que debemos dar gloria y honra a su santo nombre. Desde su nacimiento la iglesia fue perseguida. No obstante,
Esta persecución, lejos de intimidarlos o desanimarlos, ellos, llenos del Espíritu Santo e investidos de poder, al ser esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio en Fenicia, Chipre y Antioquía, cumpliendo la palabra dicha por el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como podemos darnos cuenta, la persecución de la iglesia trajo resultados positivos, ya que hubo más lugares y más personas que escucharon el Evangelio de la gracia y por consecuencia más iglesias establecidas y más naciones fueron alcanzadas por el Señor. Una actividad prioritaria de la iglesia primitiva también fue la oración. Algunos testimonios de la iglesia de esos tiempos se nos dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y también se nos dice que la iglesia, al escuchar a Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:24 y 31. Al ir creciendo la iglesia, también crecieron las necesidades, motivo por el cual se eligieron diáconos para que se encargaran de servir a las mesas y los apóstoles persistieran en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Y cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. De todos estos testimonios debemos sacar ejemplo para nuestra vida personal de oración y como iglesia, ya que vemos continuidad y comunión, pero teniendo presente que continuidad es más que orar todo el tiempo y comunión es más que estar sentados en un mismo lugar. Recordemos que nuestras oraciones deben ser como nos aconseja el Señor a través del apóstol Pablo. 1 Corintios 14:15 nos dice: oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y lo enfatiza en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestras oraciones deben ser siguiendo estos principios y sobre todo atendiendo a la enseñanza suprema de nuestro Señor Jesucristo, descrita en los Evangelios. Consideramos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva estaban convencidos del poder de la oración. Es por eso que leemos cómo una y otra vez oraban en forma individual y como iglesia, algo digno de imitar. Pregunto, ¿será que hoy en día los creyentes no estamos convencidos del poder de la oración? Ya que cuando teníamos la bendición de reunirnos para orar, la asistencia siempre fue baja. Hoy confío que estén ocupados en la oración y además convencidos del poder de Dios y de cómo actúa a través de la oración sincera y de fe, razón por la cual nos está protegiendo y preservando la vida de esta pandemia. Por último, hago mención a los apóstoles y discípulos del Señor. Ellos fueron perseguidos, amenazados, azotados y encarcelados. A pesar de eso, jamás dieron un paso atrás en sus propósitos, porque fueron hombres de fe, confiaban en las promesas y además tenían la protección divina. Pedro y Juan dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 4:29 de Hechos. Y unos versículos adelante afirmaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. También el escritor de Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Esta es otra lección para todos. Se entiende que la obediencia tiene un costo. Sí, quizás se sufrirá rechazo, burlas, menosprecio, pero al final seremos bendecidos grandemente, ya que el Señor dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Marcos 13:13. Consulte lo más actual en nuestra página www.ccesf.org.
orizabacentro.org.